Saludos, ciudadano digital. En esta ocasión vengo a presentar una reseña sobre la obra del Dr. Alfredo Jalife Rahme titulada El lado oscuro de la globalización. Esta obra fue publicada en el año 2000. Reseña global. Un análisis crítico de la globalización y sus implicaciones geopolíticas. Introducción. La obra del profesor Alfredo Jalife Rahme, analizada en este compendio, ofrece una perspectiva profunda y multifacética sobre la globalización y sus ramificaciones en el panorama mundial contemporáneo. Desde un prólogo que subraya la agudeza analítica del autor hasta una conclusión que interpela los desafíos existenciales de la humanidad, este trabajo se erige como una herramienta esencial para comprender las dinámicas geopolíticas y geoeconómicas que configuran el siglo XXI. La presente reseña busca sintetizar de manera elocuente, rigurosa y objetiva los puntos cardinales de esta densa investigación. Y la globalización financiera, un casino especulativo. El análisis de Jalife Rahme comienza desentrañando la globalización especulativa financiera, un fenómeno impulsado por mega especuladores como George Soros, que utiliza la teoría del caos y el principio de incertidumbre para maximizar ganancias en paraísos fiscales. Instrumentos como los hedge funds y los derivados, cuyo valor excede el Producto Interno Bruto Mundial, se concentran predominantemente en el grupo de los 7, con Estados Unidos acaparando una tercera parte. Se describe un ciclo de 6 fases para la captura geoestratégica de joyas bursátiles de los mercados emergentes. Desde la desertificación de activos y la aparición de mega especuladores, pasando por la fuga masiva de capitales y las devaluaciones, hasta el rescate del Fondo Monetario Internacional con condicionalidades asfixiantes, la privatización de empresas y la reentrada de capitales especulativos a precios de remate. El efecto dragón y la crisis asiática son ejemplos paradigmáticos de esta dinámica, donde el ataque al baht tailandés por Soros desencadenó un efecto dominó. La crítica a la noción del milagro asiático y la pasividad del Fondo Monetario Internacional son recurrentes, cuestionando el papel de Estados Unidos, China y Japón en esta vorágine. El debate entre Soros y el primer ministro de Malasia, Mohamed Mahathir, ilustra la denuncia de la inmoralidad de las transacciones especulativas. La situación de Japón y Corea del Sur subraya la naturaleza sistémica e inevitable de la crisis financiera global, donde el Fondo Monetario Internacional y los bancos centrales priorizan los intereses de los mega especuladores, evidenciando la vulnerabilidad del sistema financiero internacional. Segunda globalización petrolera, geopolítica del oro negro. El texto profundiza en las intrincadas maniobras geopolíticas en torno al petróleo, con un enfoque particular en la región del Mar Caspio y Rusia. Irán emerge como una bisagra geoestratégica vital, conectando el Golfo Pérsico y el Mar Caspio, lo que lo convierte en un epicentro de la política petrolera del siglo XXI. Los intereses contrapuestos de los 5 miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en esta región volátil plantean la ominosa posibilidad de una tercera guerra mundial a lo largo de la histórica ruta de la seda. La inestabilidad política en Rusia, marcada por la destitución del gabinete de Chernomyrdin y la influencia de Boris Berezovsky, el nuevo Rasputín, se vincula directamente a la lucha por el control de los recursos energéticos estratégicos, como la privatización de Rosneft. Las repercusiones internacionales de la agitación interna rusa, especialmente en su política nuclear, son subrayadas. La precaria situación económica de Rusia, con salarios impagos y un mercado de valores en caída libre, la expone a presiones financieras externas y a las maquinaciones de mega especuladores que compiten por el petróleo siberiano. El capítulo también aborda las recurrentes crisis petroleras de México y la petrofobia gubernamental, criticando los constantes errores de cálculo en los precios del petróleo y su impacto perjudicial en el presupuesto nacional. Se relatan fallos pasados, como la negativa de la administración de López Portillo a vender petróleo durante una caída de precios, lo que generó una deuda masiva. La petrofobia de la administración de Zedillo y un supuesto acuerdo secreto con el Fondo Monetario Internacional para privatizar petróleos mexicanos, junto con su división en 4 partes para facilitar la adquisición extranjera, son analizados críticamente. Se argumenta que la política petrolera de México carece de una visión estratégica a largo plazo, lo que la hace vulnerable a las fluctuaciones de precios y a las presiones externas. El análisis se extiende a Timor Oriental, revelando la agenda oculta del petróleo detrás de su movimiento independentista. Su ubicación estratégica, adyacente a Australia y rica en reservas en el mar de Timor, es destacada. La intervención humanitaria, liderada por Australia, se interpreta como motivada por intereses petroleros, facilitando el acceso de compañías británicas como British Petroleum y Royal Dutch Shell a los vastos recursos de la región.
Esta sección también examina la tendencia de las megafusiones en la industria petrolera, con empresas como British Petroleum y Exxon/Mobil consolidando poder, y los esfuerzos de Francia para contrarrestar el dominio anglosajón. Finalmente, el capítulo concluye con un análisis prospectivo de la globalización petrolera, desafiando el optimismo sobre la abundancia y el bajo costo del petróleo. Se cita un informe disidente e iconoclasta de Scientific American de Colin Campbell y Jean Larrer, que predice la disminución de la producción de petróleo convencional en una década. Este informe cuestiona las estadísticas oficiales, argumentando que las reservas a menudo están infladas y que la curva de Hubert predice con precisión el pico de producción. Las implicaciones de esta disminución son significativas: aumento de precios, mayor dependencia del petróleo de Oriente Medio y la necesidad de fuentes no convencionales, con sus respectivos costos ambientales. Las medidas anti-dumping de Estados Unidos para proteger su industria petrolera doméstica en Oklahoma y Texas demuestran que el petróleo es un activo estratégico sujeto a manipulación geopolítica. Las megafusiones de transnacionales petroleras se presentan como una respuesta estratégica para asegurar el control de los recursos globales y contrarrestar el desmantelamiento del Estado-nación. A pesar de las fluctuaciones de precios, el petróleo se mantiene como un factor geopolítico y geoeconómico crucial, con un valor estratégico que trasciende la dinámica del mercado a corto plazo. Tercera globalización mercantil, desregulación y consecuencias. El capítulo Globalización mercantil inicia con un examen crítico de la crisis de la enfermedad de las vacas locas en Gran Bretaña, vinculándola directamente a las políticas de desregulación del thatcherismo. Se detallan las devastadoras consecuencias económicas y de salud pública, incluyendo el potencial de una variante humana que podría convertirse en un SIDA alimentario. El texto argumenta que la seguridad alimentaria no puede ser dejada a mercados no regulados y que los intereses particulares no deben prevalecer sobre la salud pública. Se establece un paralelismo histórico con la peste bubónica y la actual exportación de demencia cerebral doble a través de comerciantes globalizados. La discusión se traslada a la cumbre de la cooperación económica Asia-Pacífico en Manila, donde la sombra china se hizo patente. El autor critica a los tigres asiáticos como tigres de papel, cuyo milagro económico se desvanece. La reunión entre Clinton y Jiang Zemin se interpreta como una estrategia de Washington para priorizar intereses económicos sobre derechos humanos, utilizando una contención contra China, similar a la empleada contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se sugiere que Estados Unidos utiliza una carta china contra Japón, su verdadero rival económico, y se aborda la teoría del choque de civilizaciones de Samuel Huntington, postulando conflictos futuros más geopolíticos y teológicos que geoeconómicos. El capítulo explora la apuesta de Washington en los grandes mercados emergentes, analizando la visión de Jeffrey Garten sobre el futuro económico de Estados Unidos entrelazado con estos mercados, que ofrecen crecimiento pero también riesgos políticos y comerciales. Se critica el enfoque rapsódico de Garten y su subestimación de la geopolítica, así como la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y el choque de civilizaciones. La inclusión selectiva de países en la lista de grandes mercados emergentes, excluyendo a Rusia y naciones árabes, genera sospechas sobre futuras guerras geoeconómicas. La sección Navegaciones de Clinton examina la gira del presidente por América del Sur, centrándose en el mercado común del sur y el área de libre comercio de las Américas. Se argumenta que Brasil resiste el control financiero de Washington. El éxito de Clinton en Venezuela, al asegurar lazos energéticos y reducir la dependencia estadounidense del petróleo de Oriente Medio, contrasta con los escasos logros en Brasil. La inclusión de Argentina como miembro extra Organización del Tratado del Atlántico Norte se interpreta como una estrategia para contener la influencia brasileña. El capítulo cuestiona la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio, analizando la postura defensiva global de la globalización. Se destaca la crítica creciente contra la Organización Mundial del Comercio, las protestas de Seattle y el fallo judicial contra Microsoft. La renuncia del director del Fondo Monetario Internacional y la necesidad de una nueva arquitectura financiera global son mencionadas. Se sugiere que la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio, a pesar de los intentos de Estados Unidos de bloquearla, tendría profundas repercusiones en el comercio mundial y en la relación bilateral entre Estados Unidos y China, alterando las dinámicas geopolíticas y geoestratégicas. Finalmente, el capítulo profundiza en la breve globalización del siglo XIX, estableciendo paralelismos con la globalización digital de finales del siglo XX. Se cita el ensayo de Emma Rothschild, enfatizando que tanto las ideas como la economía contribuyen a la globalización.
Se discute la globalización corta del siglo XIX, 1848 a 1875, caracterizada por el auge del capitalismo industrial, avances tecnológicos y el papel del oro en la expansión económica. El análisis de Eric Hobsbawm de este periodo resalta el triunfo del liberalismo económico sobre el político y la posterior Gran Depresión de 1873, que expuso la fragilidad de esta globalización. El capítulo concluye señalando las similitudes lingüísticas entre ambos períodos, ambos proclamando una nueva economía, integración, interdependencia e inevitabilidad, a pesar de su naturaleza cíclica y sus colapsos. Cuarta globalización nuclear. La amenaza existencial. El capítulo Globalización nuclear aborda la compleja y peligrosa interacción entre la energía nuclear, la geopolítica y el terrorismo. La cumbre nuclear del Grupo de los Siete en Moscú, en el 10º aniversario de Chernóbil, enfatizó la necesidad de seguridad absoluta en el desarrollo nuclear, sugiriendo reactores subterráneos. Se critica la hipocresía de las superpotencias, especialmente Estados Unidos, que abogan por la desnuclearización mientras mantienen vastos arsenales y venden armas convencionales. El análisis se extiende al terrorismo convencional y nuclear, destacando la facilidad con la que grupos subnacionales podrían fabricar artefactos nucleares rudimentarios si obtienen materiales fisionables. La desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se señala como un factor clave en la accesibilidad de estos materiales, impulsando un mercado negro nuclear. Se enfatizan las consecuencias devastadoras de una bomba nuclear de baja potencia y el uso de armas de dispersión radiológica. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es criticado por su incongruencia, ya que sus miembros permanentes son los principales promotores de la proliferación. El capítulo examina la intensificación de la carrera armamentística nuclear en el subcontinente indio, con la bomba hindú de la India y la bomba sunita de Pakistán, presentando esta proliferación como un peligro extremo en una de las regiones más densamente pobladas del planeta. La ambigüedad nuclear de Israel y su considerable arsenal también son analizados, ubicándolo como una potencia nuclear significativa, aunque no declarada. El autor concluye que la erradicación total de las armas de destrucción masiva es una condición ineludible para la continuidad de la existencia humana. B. Narco-globalización. La criminalización de la economía. El capítulo Narco-globalización explora la intrincada relación entre el monetarismo, la globalización y la criminalización de la economía, con un enfoque particular en el narcotráfico. Se argumenta que las economías modernas, influenciadas por teorías monetaristas, se asemejan cada vez más a mercados financieros de alto riesgo, donde las actividades ilícitas prosperan bajo el disfraz de mercados libres y desregulación. Esta perspectiva, que desestima las consideraciones morales y aboga por la abolición de los salarios mínimos e incluso el trabajo infantil, es secundada por figuras que defienden la economía informal como un faro de libertad, a menudo financiada por entidades que perpetúan un lavado de cerebro ideológico. El autor afirma que el monetarismo fomenta una espontaneidad espuria en los mercados que oculta las profundas desigualdades y el mundo de los derivados financieros. Las megamafias, lejos de operar espontáneamente, ejercen un control estricto sobre las actividades ilícitas, extendiendo su influencia a oligarquías y casas de bolsa dentro de las finanzas globalizadas. Este cambio hacia la inseguridad antisocial explica por qué Wall Street a menudo ve el crecimiento del empleo de forma negativa, con ganancias floreciendo en medio del caos. La sección Mafias en Wall Street expone cómo el crimen organizado ha infiltrado el mercado de valores, manipulando compañías y utilizando redes de promotores y boiler rooms para vender acciones infladas. La propiedad directa de casas de bolsa por familias del crimen organizado y la mafia rusa, el uso de la intimidación y la explotación de regulaciones para comprar y revender acciones a precios inflados, son parte de un decálogo de actividades criminales. A pesar de las negaciones oficiales, las investigaciones revelaron la omnipresencia de estas actividades ilícitas. Michel Chossudovsky advierte sobre la amenaza mortal de los cárteles criminales transnacionales, apoyados por poderes políticos y corporaciones financieras multinacionales. Las Naciones Unidas estimaron los ingresos anuales de estas organizaciones en $1 billón, una cifra conservadora que excluye inversiones legítimas. Su desempeño supera a la mayoría de las multinacionales de Fortune 500, colaborando a menudo con corporaciones legales para financiación instantánea. Los paraísos fiscales juegan un papel crucial, moviendo $3 billones anualmente. El surgimiento de la economía subterránea alternativa en el tercer mundo, facilitado por programas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional,
lleva al autor a cuestionar si el Fondo Monetario Internacional y el monetarismo promueven deliberadamente la criminalización de la economía. La toma de control de empresas estatales por el crimen organizado a través de privatizaciones sugiere un patrón similar a los cambios económicos del siglo XIV. En La narcomafia estadounidense, el autor detalla el realineamiento de los cárteles en América Latina después de la Guerra Fría, argumentando que su control emana de un eje Hollywood, Nueva York, Washington. La guerra contra las drogas se presenta como una guerra estratégica multidimensional que sirve de pretexto para que Estados Unidos controle recursos estratégicos y puntos geográficos clave en América Latina. La narcomafia estadounidense es retratada como una superpotencia financiera planetaria, la 20ª organización más rica a nivel mundial, capturando la mitad de los ingresos totales de la mafia planetaria. Las ventas de narcóticos en Estados Unidos generaron $400 millones, cuadruplicándose en 10 años, coincidiendo con la edad de oro de George Bush y el clan narcomafioso Salinas. La psicodélica narcoglobalización amplía cómo los cárteles transnacionales explotan fronteras colapsadas y transporte desregulado. El mercado de papel, derivados que superan los $500 billones anuales, absorbe y blanquea las ganancias del petróleo, narcóticos y armas. El autor critica a Estados Unidos por sus desertificaciones hipócritas de otras naciones, mientras es el principal beneficiario de la narcoglobalización. La guerra contra las drogas se ve como un caballo de Troya para destruir soberanías vulnerables y apoderarse de recursos estratégicos. Finalmente, Albania, anarquía narcomonetarista, presenta a Albania como un ejemplo de las devastadoras consecuencias del narcomonetarismo. El gobierno neoliberal, cómplice de esquemas piramidales fraudulentos, llevó a la pérdida de $1.000 millones para la mayoría de los albaneses. El Fondo Monetario Internacional, que había elogiado a Albania, está implicado por su papel pasivo. El capítulo sugiere que la globalización, la globalización del modelo financiero albanés, basado en una pirámide de papel basura, es un diseño para la subyugación financiera de naciones, vinculada estratégicamente a la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte hacia el Mar Negro y el Mar Caspio. La narcoglobalización y la pobreza. Discute cómo el Grupo de los 7, ahora Grupo de los 8 con Rusia, evita abordar el tráfico globalizado de drogas, a pesar de ser la variante más rentable de la globalización. El autor critica a Estados Unidos por su arrogancia al promover su modelo económico mientras causa pobreza globalmente. Los informes económicos del Fondo Monetario Internacional son desestimados como sesgados, ignorando la pobreza sistémica en los países en desarrollo. El capítulo concluye cuestionando la correlación entre democracia y progreso económico, destacando cómo muchos países modelo del Fondo Monetario Internacional son tiranías corruptas donde los abusos de los derechos humanos son pasados por alto. Sexta, globalización ideológica, neoliberalismo, nuevas izquierdas y la economía de guerra. El capítulo Globalización ideológica aborda discusiones económicas e ideológicas críticas, centrándose en los fracasos del neoliberalismo, el surgimiento de nuevas ideologías políticas y la inestabilidad de los sistemas financieros globales. La crítica del neoliberalismo y el modelo Hamilton destaca la predicción de Michael Pattis sobre el sufrimiento desproporcionado en América Latina debido a la mala distribución de la riqueza y la disparidad socioeconómica. Se critican las políticas neoliberales reformistas como ineficaces y se aboga por el modelo de Alexander Hamilton para un crecimiento sostenible, combinando política industrial, protección de sectores productivos y flujos de capital libres. El blairismo y la nueva izquierda en Gran Bretaña se interpretan como una lección conceptual en la apoteosis de la nueva izquierda, caracterizada por una socialdemocracia de libre mercado. El blairismo es elogiado por ofrecer esperanza a los marginados, contrastando con el capitalismo salvaje, y se sugiere que podría mantener el poder durante una generación, señalando la posible extinción del thatcherismo. La nueva economía Greenspan, crack o fin del ciclo económico. Discute el optimismo de Alan Greenspan frente al escepticismo de Paul Volcker sobre la sostenibilidad del auge del mercado de valores. Se critica a los gurús autoextáticos que proclaman el fin del ciclo económico, identificando una profunda divergencia entre inflación financiera y depresión productiva que predice una calamidad financiera. El retorno al dirigismo observa un resurgimiento del intervencionismo estatal en Asia y Europa. Se cuestiona la tercera vía como panacea para los países en desarrollo, sugiriendo que podría ser una parodia de la globalización depredadora con una retórica de rostro humano.
Se critica a los ultramonetaristas como Milton Friedman por abogar por un sistema que ha destruido todo el planeta. La globalización inmortal de Fukuyama y El último humano examina críticamente la tesis actualizada de Francis Fukuyama, que incorpora la globalización inmortal impulsada por la ciberbiotecnología. El autor refuta vehementemente la biologización de la historia de Fukuyama y su visión necrofílica, enfatizando la capacidad humana para la alegría y la poesía y la importancia de la bioética. Finalmente, la economía de guerra explora este concepto, argumentando que las guerras mueven los circuitos financieros y que la economía especulativa de papel domina el planeta. Se sugiere que el gasto militar, aunque vinculado al crecimiento económico a corto plazo, puede conducir a la ruina a largo plazo. El capítulo concluye pidiendo la invención de una economía de paz para lograr el máximo beneficio para el mayor número de personas. Séptima. Fantasmagorías de la globalización, mitos y realidades. Esta sección aborda la interacción de fenómenos tecnomonetaristas, M3, error del milenio, planes 401K, con la estabilidad financiera global. La crisis financiera de Rusia de 1998 se vincula a la adicción a las apuestas electrónicas en el sistema capitalista anglosajón, destacando la intervención de la Reserva Federal para evitar una implosión mayor. El efecto dragón se menciona como catalizador para la regionalización y balcanización en el lejano oriente. El M3, una medida expansiva de la oferta monetaria, experimentó un aumento récord impulsado por Alan Greenspan y la inyección de liquidez de la Reserva Federal, alimentando artificialmente los repuntes del mercado de valores. Se sugiere que el error del milenio fue un pretexto para una masiva inyección de liquidez por parte de la Reserva Federal para evitar una crisis financiera global causada por derivados incontrolados. Deuda e ilusión, de Peter Warburton, diagnostica apocalípticamente las finanzas globales, cuestionando qué podría desencadenar un colapso del mercado de derivados. Se sugiere la posibilidad de un shock deflacionario originado en Japón o Nueva York, con Greenspan contrarrestando con liquidez hiperinflacionaria. El capítulo destaca el optimismo en torno a la economía de Internet y su contribución a la prosperidad de Estados Unidos, pero advierte de un inevitable estallido de la burbuja especulativa. El cambio demográfico de la jubilación de los baby boomers conducirá a inmensas presiones estructurales a la baja sobre la economía estadounidense. El autor concluye cínicamente que en el mundo monetarista la riqueza material es una cuestión de números y que las generaciones futuras asumirán los costos. La magia de la economía de Internet resalta el impacto económico significativo del sector de Internet en Estados Unidos, donde generó $250 billones y contribuyó a la percepción de una nueva economía. A pesar de esto, se advierte de un inminente estallido de la burbuja especulativa, estableciendo paralelismos con las crisis económicas históricas. El texto también aborda las implicaciones sociales de esta economía de Internet, enfatizando la creciente brecha entre ricos y pobres. Las observaciones de James Carter subrayan las disparidades globales. El quinto más rico de la población del grupo de los 7 genera el 86% del producto global y tiene un acceso a Internet muy superior, mientras que una parte significativa del mundo vive con menos de $1 al día. El autor concluye que la polarización descontrolada causada por la economía de Internet representa una amenaza para la armonía y la seguridad globales. Globalización, una amenaza para la seguridad mundial, profundiza en el conflicto creciente entre tecnócratas desregulados y políticos redimidos. El autor argumenta que la globalización financiera especulativa exacerba la división entre ricos y pobres, lo que lleva a una nueva lucha donde los políticos se enfrentan a tecnócratas monetaristas que priorizan las leyes del mercado. El texto critica las políticas ortodoxas del Fondo Monetario Internacional por sus efectos perjudiciales en las naciones en desarrollo. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos identifica la globalización financiera y el comercio de armas como amenazas clave para la estabilidad internacional. John Gray, en Amanecer Falso, las ilusiones del capitalismo global, critica el laissez-faire como una ilusión utópica que causa daño ecológico y rivalidades por los recursos, conduciendo a una anarquía de estados. El autor concluye comparando la actual plutocracia global de comerciantes depredadores con el gobierno de la nobleza, sugiriendo que la globalización descontrolada eventualmente colapsará. El nuevo totalitarismo, globalitarismo, introduce este concepto como una forma de totalitarismo silenciosa y más perniciosa que las del siglo XX, abarcando la telecracia. Ignacio Ramonet destaca varios hechos demoledores: el cambio a la hegemonía de la economía financiera global, la aniquilación de los mercados y el capital nacionales por la globalización,
y la incapacidad de los estados para controlar los flujos de capital. Ramonet argumenta que instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ejercen una dictadura sobre los estados, erosionando la democracia y aumentando el sufrimiento social. La mitad de las 200 principales economías del mundo son corporaciones transnacionales, no países, con un aumento masivo en su número y actividad económica, pero empleando un porcentaje minúsculo de la fuerza laboral global. El autor también critica la cultura de Davos y sus defensores por su tardío reconocimiento de los impactos negativos de la globalización. El texto cuestiona por qué la bomba nuclear de los derivados que ha enriquecido al grupo de los 7 a expensas de la periferia no se discute abiertamente. Destaca el inmenso volumen de derivados como una amenaza crítica y no abordada para la estabilidad financiera global. Mito de la globalización, realidad de la tribalización. Critica la noción de la globalización como una fuerza igualitaria. El autor descarta las opiniones de K. o Mae como superficiales y al servicio de intereses plutocráticos, argumentando que su globalización es un pretexto para la alienación de activos extranjeros, lo que lleva a la desolación y la tribalización para el 90% de la población mundial. El texto cita a Paul Krugman y un informe de las Naciones Unidas para contrarrestar la idea de empresas verdaderamente globalizadas, afirmando que la mayoría de las corporaciones transnacionales siguen siendo fundamentalmente nacionales o regionales. Krugman es citado diciendo que la globalización del siglo XX es un déjà vu del siglo XIX, que finalmente fue deshecha por la geopolítica y el proteccionismo. El autor sugiere que la economía mundial se ha vuelto menos global y se está moviendo hacia la desglobalización. El autor también destaca una confusión semántica entre la propiedad globalizada y la expansión de elementos globalizadores. El texto reconoce una globalización entrópica manifestada en el daño ecológico, el narcoterrorismo y las epidemias. Critica el hiperoptimismo de los consultores globalistas, advirtiendo que el desacoplamiento de las finanzas globalizadas de la economía real podría conducir a una opción de Sansón. El autor concluye que la globalización, impulsada por una plutocracia de corporaciones transnacionales, ha llevado simultáneamente a la tribalización y aldeanización del 90% de la humanidad. Estrategia, información y poder argumenta que el dominio de la información ha reemplazado al dominio nuclear como clave para el liderazgo global. Joseph Nye Jr. y William Owens afirman que el siglo XXI será el siglo estadounidense debido al liderazgo de Estados Unidos en tecnología de la información. Su ventaja comparativa radica en la capacidad de recopilar, procesar, actuar y difundir información. Desde una perspectiva estratégica, la ventaja de la información ofrece una forma rentable de disuadir o derrotar amenazas, particularmente a través de la diplomacia de poder blando. El dúo Nye-Owens sostiene que los poderes tradicionales han disminuido, mientras que la tecnología, la educación y la flexibilidad institucional han ganado prominencia. Prevé una verdadera revolución de la información en la esfera militar, donde la fusión de datos proporciona una conciencia dominante del espacio de batalla, lo que permite a Estados Unidos neutralizar acciones militares sin un riesgo proporcional. Los autores proponen que esta conciencia situacional dominante puede compartirse con los aliados, actuando como un paraguas de información similar al paraguas nuclear de la Guerra Fría. Identifican 4 áreas vitales donde se puede aprovechar el poder de la información de Estados Unidos: promover la democracia, proteger las nuevas democracias, resolver conflictos regionales y abordar amenazas globales. Sin embargo, críticos como Elliot Cohen expresan escepticismo, cuestionando si la tecnología puede realmente disipar la niebla de la guerra. Cohen argumenta que el teorema de Nye-Owens ofrece una visión parcial, ya que la revolución de la información es parte de transformaciones más amplias. Advierte contra el encanto de la tecnología, sugiriendo que el poder de la información es vulnerable a las contraestrategias y los ataques rudimentarios. La sección inicial, Fantasmagorías de la globalización, el fin de la política, globalización y la Pax Americana, introduce el tema central del impacto de la globalización en la política y la economía. Comienza contrastando la búsqueda política de la libertad con la búsqueda económica de la prosperidad. El autor hace referencia al diagnóstico de Pierre Pettigrew sobre la abrumadora supremacía de la economía sobre la política, lo que lleva a una desconexión entre el Estado y el mercado. El texto examina críticamente la idea de que la interconexión de los mercados financieros ha llevado a la extinción inevitable del Estado, reemplazado por el mundo de la economía. El autor argumenta que esta visión hipereconómica carece de profundidad al ignorar los marcos geoestratégicos y geopolíticos.
Afirma que la política es la biosfera para diversas actividades humanas, incluida una economía actualmente asfixiada por las finanzas a expensas de la producción. Además, el autor cuestiona si la globalización es meramente un eufemismo para la americanización, especialmente dado el triunfo de la Pax Americana después de la Guerra Fría. El texto destaca el continuo dominio geopolítico de Estados Unidos, particularmente su poder nuclear, y sus intereses estratégicos en la configuración de la globalización. Señala que si bien Japón y Alemania se beneficiaron del paraguas nuclear estadounidense durante la Guerra Fría, la actual batalla geoeconómica se libra ahora entre estos aliados occidentales. La sección concluye enfatizando el frenético aumento de la actividad financiera, lo que sugiere que las reglas geopolíticas, bajo una cobertura geoeconómica, permanecen intactas, y la globalización parece cada vez más una verdadera americanización. Taubo. OTAN-Cracia, la expansión militar y sus consecuencias. El capítulo OTAN-Cracia profundiza en la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte después de la Guerra Fría, particularmente su enfoque minimalista y las implicaciones geopolíticas para Rusia. Destaca el contexto histórico de la formación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte como un elemento disuasorio contra la agresión soviética, arraigado en las teorías geopolíticas de Halford Mackinder. El texto enfatiza la dificultad de convencer a la opinión pública rusa sobre la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, especialmente dado el debilitado estado económico de Rusia y las luchas internas por el poder. George Kennan, un arquitecto clave de la contención de la Guerra Fría, es citado como crítico de la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, advirtiendo de su potencial para encender sentimientos militares y nacionalistas antirrusos en Rusia, y para poner en peligro los tratados de reducción de armas nucleares. El capítulo sugiere que una Organización del Tratado del Atlántico Norte minimalista, incluyendo Polonia, Hungría y la República Checa, podría ser digerible para Moscú si se acompaña de concesiones como un derecho de veto y la exclusión de armas nucleares de sus fronteras. La importancia estratégica de Ucrania como una fractura tectónica y la vulnerabilidad de los estados bálticos también se discuten en el contexto del avance hacia el este de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La narrativa luego se traslada al emergente eje Moscú-Beijing-Minsk, como contrapeso a la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Señala que si bien tanto Rusia como China se oponen a la unipolaridad estadounidense, su cooperación es principalmente mercantil más que una alianza estratégica completa. El texto destaca la reorientación de las tropas rusas y chinas para abordar la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Occidente y para afirmar la influencia china en las rutas marítimas estratégicas en Oriente, Taiwán y Japón. También aborda la dinámica interna del poder en Rusia, con facciones monetaristas que influyen en la política energética y la privatización de empresas estatales. El capítulo sugiere que China está utilizando pragmáticamente su relación con Rusia para obtener influencia en las negociaciones con Estados Unidos, particularmente en lo que respecta a los derechos humanos y la entrada en la Organización Mundial del Comercio. El capítulo explora además la globalización de la nueva Organización del Tratado del Atlántico Norte, a través de la lente de la crisis de Kosovo, denominada Kosovo III. Enmarca la primera operación militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en sus 50 años de historia como un laboratorio para las teorías del arco de crisis de Zbigniew Brzezinski y del choque de civilizaciones de Samuel Huntington. El texto critica el cambio de la Organización del Tratado del Atlántico Norte de una postura defensiva a una ofensiva, aprovechando la fragilidad financiera de Rusia para penetrar en Eurasia. Sugiere que la intervención en Kosovo fue parte de una estrategia más amplia para balcanizar Rusia y para globalizar un nuevo concepto estratégico que integra factores económicos, sociales, culturales, legales y políticos con objetivos militares. El capítulo también cuestiona la estrategia de salida para la crisis de Kosovo, planteando preocupaciones sobre que se convierta en un Irak europeo o un nuevo Vietnam. También se examina el papel del vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, en impulsar la intervención de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y las luchas internas por el poder en Rusia que influyeron en el resultado del conflicto de Kosovo. Finalmente, el capítulo discute la agonía de las Naciones Unidas y la OTAN-Cracia, argumentando que las Naciones Unidas han sido marginadas por el Grupo de los Siete, que ahora dicta la agenda global. Retrata a las Naciones Unidas como un mero notario público, formalizando decisiones ya tomadas por el Grupo de los Siete y la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El texto critica la abrumadora influencia de Estados Unidos dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, sugiriendo que otros miembros no se habrían atrevido a intervenir en los Balcanes sin el liderazgo estadounidense.
También destaca las maquinaciones políticas internas en Rusia, donde mega especuladores y oligarcas influyeron en la respuesta del país a la crisis de Kosovo. El capítulo concluye afirmando que la OTANcracia, un sistema donde la globalización financiera opera bajo un paraguas nuclear, se ha impuesto en los Balcanes, con el potencial de extenderse al Mar Caspio, la puerta sur de Rusia. También se consideran las implicaciones financieras de la guerra de Kosovo, particularmente su papel en prolongar la burbuja del mercado de valores estadounidense. 9. Balcanización, fragmentación y caos global. El capítulo Balcanización profundiza en el complejo panorama geopolítico de finales del siglo XX, centrándose en los Balcanes y Rusia y su interconexión con las dinámicas de poder global. La primera sección, Los Balcanes, expulsión de Lebeď, tiempos de turbulencias, analiza la agitación política en Rusia tras la dramática expulsión del general Alexander Lebeď del gabinete de Boris Yeltsin. Establece paralelismos con los históricos tiempos de turbulencias de Rusia y destaca la lucha por el poder entre figuras como Anatoly Chubais, Víktor Chernomyrdin y Lebeď, a menudo vinculados a complejos industriales y militares. El texto sugiere que la salud decreciente de Yeltsin alimenta las aspiraciones presidenciales de Lebeď y que la paz de Chechenia, un logro clave para Lebeď, se ve amenazada por las guerras de oleoductos de sus rivales. También aborda la criminalización de la economía en Rusia, donde el crimen organizado y la mafiocracia prosperan, con figuras como Boris Berezovsky ganando una influencia significativa. El autor critica el papel de las instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, en los problemas económicos de Rusia. La segunda parte, la tercera batalla de Kosovo, examina los conflictos históricos y contemporáneos en los Balcanes, centrándose particularmente en Kosovo. Relata las batallas históricas de Kosovo en 1389 y 1448, enfatizando su impacto duradero en la identidad serbia. El texto atribuye los conflictos recurrentes a la fractura milenaria de tres imperios y cismas religiosos, católico, ortodoxo, otomano. Detalla el proyecto irredentista de Slobodan Milošević para una gran Serbia, y los cambios demográficos en Kosovo, donde los musulmanes albaneses superan en número a los serbios ortodoxos. El capítulo discute el potencial de un conflicto más amplio que involucre a Albania, Macedonia, Grecia y Turquía, y critica el papel de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte en la región, particularmente con respecto a la limpieza étnica y la propuesta división de Kosovo. La tercera sección, Caos global y nuclear ruso, Soros versus Berezovsky, explora aún más la desintegración financiera de Rusia y sus implicaciones nucleares. Critica las políticas monetaristas impuestas por el Fondo Monetario Internacional y destaca la lucha entre especuladores globales como George Soros y Boris Berezovsky por el control de las reservas de petróleo y gas de Rusia. El texto describe una guerra financiera que involucra devaluaciones abruptas y la adquisición de activos estratégicos a precios bajos. También aborda las maniobras políticas dentro de Rusia, con Berezovsky emergiendo como una figura poderosa que controla varias facciones. El autor argumenta que el caos económico de Rusia, exacerbado por privatizadores pirómanos, representa un riesgo de seguridad global debido a su arsenal nuclear. Finalmente, post-Kosovo, la Gran Albania Islámica, discute las consecuencias de la intervención en Kosovo y el potencial de una Gran Albania Islámica. Analiza las implicaciones estratégicas de la presencia militar rusa en Pristina y la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El autor hipotetiza que la superpotencia global unipolar se beneficia de la operación en Kosovo al atrincherarse militarmente en los Balcanes, rodeando a Rusia y redimensionando el único Estado islámico en Europa para amenazar la demografía y las finanzas de la Unión Europea. Destaca el crecimiento demográfico de los albano-kosovares y la importancia estratégica de Macedonia, Skopje, como encrucijada. El capítulo concluye criticando el enfoque del Grupo de los Siete hacia la región, la mafiocracia en Albania y la perversión de los derechos humanos por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte para objetivos geopolíticos, particularmente en lo que respecta al acceso al petróleo y gas del Mar Caspio. También menciona el fortalecimiento del Grupo de Shanghái, Rusia, China, etc., en respuesta a los esfuerzos de desestabilización de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Asia Central. Post-globalización. Hacia un nuevo orden mundial. El capítulo Post-globalización examina críticamente el concepto de globalización, argumentando que si bien la integración económica avanza, la desintegración política y social, a menudo, la sigue. Basándose en Sueños globales, de Barnett y Kavanagh, destaca
cómo las corporaciones gigantes, a menudo más grandes que los estados soberanos, ahora controlan la energía humana, el capital y la tecnología, convirtiéndose en los nuevos imperios del siglo XXI. El texto señala que la globalización no es verdaderamente global, ya que miles de millones carecen de acceso a crédito y liquidez, y una vasta proporción de la humanidad se considera innecesaria para la producción o los servicios. Critica las redes financieras como casinos especulativos, donde solo un pequeño porcentaje de las transacciones involucra bienes y servicios reales, lo que lleva a inmensas disparidades entre beneficiarios y excluidos. El capítulo concluye que la salvación no vendrá de las corporaciones, el liderazgo decadente o los estados-nación arcaicos, sino de arreglos económicos informales y redes ciudadanas que revaloricen la convivencia comunitaria. La discusión luego se traslada al mito de la globalización, presentando 3 escenarios para la gobernanza global frente a la violencia generalizada. El primero es una visión optimista de un nuevo orden internacional. El segundo, considerado el más probable, describe un planeta esquizofrénico dividido en un 10% rico y un 90% empobrecido, con este último experimentando una medievalización tecnoglobalizada donde dominan las corporaciones transnacionales. El tercero, un escenario más extremo, prevé la anarquía global y una posible tercera guerra mundial. El texto argumenta que el planeta está actualmente inmerso en el segundo escenario, que recuerda a los siglos XIV y XV, caracterizado por una gobernanza debilitada y una ingobernabilidad omnipresente, donde las mafias prosperan y los estados-nación pierden soberanía financiera. El capítulo explora además el posible cambio de un mundo unipolar a uno multipolar a través de una asociación estratégica sino-rusa. Destaca el creciente acercamiento entre Rusia y China, como contrapeso a la unipolaridad estadounidense, enfatizando su poder geográfico y demográfico combinado. El texto sugiere que esta cooperación, impulsada por la expansión hacia el este de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y los errores estratégicos de Estados Unidos en el sudeste asiático, es principalmente defensiva. También aborda las armas biológicas indetectables, describiéndolas como las armas nucleares de los pobres y destacando los desafíos en su detección y verificación, lo que plantea preocupaciones sobre su posible uso en la guerra biológica. La narrativa luego profundiza en globalización y desglobalización, examinando los límites de la globalización y el surgimiento de bloques regionales. Discute el efecto mariposa en los mercados financieros, donde pequeñas perturbaciones pueden tener repercusiones globales. El texto destaca los costos sociales y políticos de la globalización, incluido el aumento del desempleo y el malestar social, particularmente en Europa. También señala la creciente tendencia a la desglobalización de las personas para frenar la inmigración, contrastándola con el libre flujo de bienes y capitales. El capítulo concluye que la mano invisible del neoliberalismo puede causar daños invisibles, y que se necesita una globalización cultural y social con valores universales, incluida la erradicación del desempleo. El capítulo también discute la Unión Europea, reedición del mito de Adonis, analizando la expansión de la Unión Europea y sus implicaciones geopolíticas. Destaca la naturaleza selectiva de la membresía en la Unión Europea, con algunos países del antiguo Pacto de Varsovia siendo admitidos mientras que otros, como Turquía, enfrentan un rechazo continuo. El texto sugiere que la expansión de la Unión Europea no es meramente un proceso económico, sino también geopolítico, con sesgos culturales y religiosos subyacentes. El caso de Chipre se presenta como un microcosmos de estas complejidades, con la división de la isla reflejando luchas geopolíticas más amplias. La discusión luego se traslada a ¿Estados Unidos suelta a Japón por China? Examinando el realineamiento estratégico en Asia. Argumenta que las reformas económicas y el creciente poder de China están llevando a Estados Unidos a priorizar su relación con Beijing sobre Tokio. El texto cita las ideas geopolíticas de Zbigniew Brzezinski, sugiriendo que un equilibrio de poder estable en Eurasia requiere un entendimiento estratégico entre Estados Unidos y China, con el papel de Japón redefinido. También aborda la globalfobia, la Fondo Monetario Internacional, Cracia, y la globalización del Grupo de los Siete, criticando el miedo a la globalización y el dominio del Grupo de los Siete en la configuración de las políticas financieras globales. El texto destaca las críticas contra las terapias de choque del Fondo Monetario Internacional y su falta de transparencia, abogando por una reevaluación de su papel. Finalmente, el capítulo explora la cuestión de si la globalización es inexorable o hacia la desglobalización, argumentando que la fase actual de la globalización muestra signos de fatiga,
debido a la creciente polarización y el malestar social. Discute la era del postliberalismo después de Kosovo, sugiriendo que el sistema histórico actual se acerca a su extinción. El texto también profundiza en dolarización hacia un banco central global y unipolar, analizando el impulso a la dolarización en América Latina y sus implicaciones para la soberanía financiera. Critica el papel de los bancos centrales en América Latina y la influencia de mega especuladores como George Soros en la configuración de las políticas financieras globales. El capítulo concluye cuestionando si el mundo está regresando a la tripolaridad financiera, con el dólar, el euro y el yen compitiendo por el dominio, y destaca las vulnerabilidades de la economía estadounidense a pesar de su aparente fortaleza. 11. Transfrontera México-Estados Unidos. Dinámicas de una relación compleja. El capítulo Transfrontera México-Estados Unidos analiza diversas dinámicas geopolíticas, económicas y sociales que impactan la relación entre México y Estados Unidos, centrándose particularmente en la región fronteriza. La primera sección, vence Clinton y pierde Gingrich. Discute el panorama político en Estados Unidos después de las elecciones de 1996, donde la victoria de Bill Clinton fue vista como una derrota para la revolución conservadora de Newt Gingrich. Destaca el cambio en la ideología política hacia una socialdemocracia de libre mercado y el potencial para un orden económico más humanizado. El autor sugiere que la derrota del monetarismo de Gingrich podría marcar un punto de inflexión en el siglo XXI, con el objetivo de reducir la disparidad entre la plutocracia globalizada y las masas empobrecidas. La segunda sección, militares y medios de comunicación en Estados Unidos, hacia la homeostasis de un nuevo orden. Después del nuevo desorden, explora los conflictos internos dentro de Estados Unidos debido a la globalización. Postula una creciente tensión entre el complejo militar industrial y los medios de comunicación masiva, ambos compitiendo por el poder. Se cita el análisis de Robert Kaplan sobre el eclipse del Estado-Nación, sugiriendo que el ejército se está preparando para futuros escenarios que involucran violencia doméstica, desastres naturales e incluso chantaje nuclear, mientras que la influencia transnacional de los medios desafía las preocupaciones tradicionales de seguridad nacional. El autor concluye que ha comenzado una gran colisión por el control del alma estadounidense, con los medios potencialmente convirtiéndose en grandes hermanos orwellianos. La tercera sección, México. Una invasión, 2 economías y 3 geografías. Profundiza en el escenario hipotético de una invasión estadounidense de México, tal como se describe en el libro de Caspar Weinberger, La próxima guerra. Critica a los funcionarios mexicanos por descartar tal posibilidad como ciencia ficción. La sección también examina las 2 economías de México, la floreciente economía del dólar, impulsada por las maquiladoras, y la economía del peso en dificultades. Christopher Whalen sugiere dolarizar la economía mexicana como una solución a su crisis de deuda, lo que el autor interpreta como un movimiento geopolítico hacia el control estadounidense de los recursos estratégicos de México. También se discute la perspectiva de Robert Kaplan sobre la fragmentación de México y el impacto inevitable en Estados Unidos debido a los cambios demográficos y la migración, junto con la balcanización de México en 3 regiones geográficas distintas. La cuarta sección, petróleo, Vicente Fox y el complejo Coca-Cola, critica la postura de Vicente Fox sobre la privatización de la industria petrolera de México. El autor argumenta que Fox, entonces gobernador de Guanajuato y aspirante presidencial, subestimó la importancia estratégica del petróleo al proponer su privatización, influenciado por un complejo Coca-Cola, una mentalidad orientada a los negocios. El autor enfatiza que el petróleo sigue siendo un activo estratégico crítico para México y que su preservación está vinculada a la democratización nacional. La quinta sección, petróleo, las imprecisiones de Vicente Fox. Continúa la crítica a las declaraciones imprecisas de Vicente Fox con respecto a petróleos mexicanos y la privatización del petróleo. El autor refuta los argumentos de Fox contra el valor estratégico del petróleo y cuestiona la transparencia y los beneficios de la participación del capital privado, especialmente dadas las fallas de privatización pasadas en México. El autor afirma que el debate sobre el petróleo no es meramente ideológico, sino estratégico, y que la posición de Fox podría poner en peligro la seguridad nacional de México y sus aspiraciones presidenciales. La sexta sección, Sexo White Watergate, Eros y Tánatos, en la Casa Blanca, cambia el enfoque a los escándalos políticos que rodearon al presidente Bill Clinton, particularmente los asuntos de Whitewater y Mónica Lewinsky. El autor analiza cómo estas controversias personales, alimentadas por los medios y los servicios de inteligencia, debilitaron la presidencia de Clinton y se convirtieron en un arma de destrucción masiva en la arena política. Destaca
la lucha caníbal por el poder en Estados Unidos y la vulnerabilidad de los presidentes a varios factores de poder. Finalmente, el chivo expiatorio, la Biblia, Freud, Adler, Saddam y Clinton. Explora aún más los escándalos de Clinton, enmarcándolos como una contienda caníbal por la agenda política de Estados Unidos. Se señala el contraataque de Hillary Clinton contra Kenneth Starr y las fuerzas conservadoras. El autor también aborda el papel de las teorías de conspiración y la compleja interacción de factores políticos, económicos y sociales en la configuración de la opinión pública y los resultados políticos. La sección concluye sugiriendo que Saddam Hussein se convirtió en un chivo expiatorio para desviar la atención de los problemas de Clinton. La última sección, Al Gore versus George Bush Jr., el nuevo poder chicano, examina las elecciones de mitad de período de Estados Unidos de 1999-8 y sus implicaciones para la carrera presidencial del año 2000. Destaca las ganancias inesperadas del Partido Demócrata a pesar del escándalo de Lewinsky, la aprobación del desempeño económico de Clinton y la creciente influencia del voto chicano, particularmente en California y Texas. El autor sugiere que la capacidad de asegurar el voto chicano será crucial para futuras victorias presidenciales, marcando un cambio de la mexicanofobia a la chicanofilia en la política estadounidense. En general, el capítulo presenta un análisis crítico de las complejas interdependencias y luchas por el poder que configuran la relación entre Estados Unidos y México y la política interna de Estados Unidos a principios del siglo XXI, enfatizando los roles de la globalización, las disparidades económicas, la influencia militar, el poder de los medios y los cambios demográficos. 12. Conclusión. Desafíos existenciales en el tercer milenio. Este capítulo, titulado Conclusión, se sumerge en una profunda reflexión sobre los desafíos existenciales que enfrenta la humanidad en el inicio del tercer milenio, articulando tres ejes principales: la crisis ambiental bajo la sombra de una sexta extinción, el debate bioético en torno a la manipulación genética y los alimentos modificados, y la militarización y financiarización de la globalización. El texto inicia con una advertencia sobre la sexta extinción, producto de la actividad humana que ha fracturado el equilibrio biosférico. Se revisan las 5 extinciones masivas previas y se enfatiza la singularidad de la actual, impulsada por el Homo sapiens. Se plantea la fundamental e incómoda pregunta sobre la utilidad de animales y plantas en el planeta, en un contexto donde la biodiversidad se reduce drásticamente. Se identifican 3 conflictos ecológicos: económico, depleción de recursos; geológico, impacto humano en clima y geología; y biológico, extinción de especies y presión urbana. La solución propuesta es trascender la biosfera hacia una noósfera y la adopción de derechos de supervivencia, reconociendo la interdependencia de todas las formas de vida. Posteriormente, el capítulo se adentra en el superhombre genético y la muerte del humanismo a través de la controvertida figura de Peter Sloterdijk. Se examina su propuesta de reforma de las calidades de la especie humana mediante la biotecnología, la cual ha generado un fuerte debate en círculos humanistas con la réplica de Jürgen Habermas. El autor critica el optimismo ingenuo de Sloterdijk y la peligrosa manipulación genética sin una base sólida. Un punto crucial es la discusión sobre los alimentos genéticamente modificados, denominados comida chatarra o Frankenstein. Se destaca la resistencia de los usuarios europeos frente a la desregulación y los riesgos para la salud y el medio ambiente que representan las grandes transnacionales biotecnológicas. Se argumenta que la alimentación no es un tema comercial, sino de salud pública, y se critica la falta de rigor en las pruebas de los alimentos genéticamente modificados en comparación con los medicamentos. La biotecnología, si bien tiene un potencial beneficioso en la medicina, demanda una profunda ética y reflexión antes de su aplicación masiva en la alimentación. Finalmente, el capítulo aborda la globalización de la muerte, una crítica a la naturaleza oligopólica y militarizada de la globalización contemporánea. Se denuncia la guerra financiera mediante derivados invisibles y la cobertura militar, organización del Tratado del Atlántico Norte que subyace al dominio del Grupo de los 7, Grupo de los 11. Se enfatiza cómo la alta tecnología cibernética se integra en un complejo armamentista global dominado por Estados Unidos, con las guerras de la información como eje. La conclusión reitera que la bioética es el último antídoto contra esta globalización depredadora, buscando preservar la unidad biosférica y los valores humanos como el altruismo y la compasión, frente a la amenaza de una monopolización unipolar y la fractura irreversible de la reverencia a la vida.